Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. El gobierno nos tiene acostumbrados, este gobierno, a un montón de ocurrencias. Y si no, un recordatorio. Quisieron regular el consumo de carne. Dijeron que las macrogranjas exportaban carne de mala calidad. Propusieron vender juguetes sin estereotipos de género. Quisieron hacer los platos más pequeños para reducir la obesidad. Pusieron encima de la mesa la posibilidad de sustituir la nata del roscón por un mix de grasas vegetales. Y ahora la última. No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es una locura pretender casi que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora. Bueno, esto le puede servir como una estupenda cortina de humo para que no se hable de Koldo y compañía. Bueno, en cualquier caso, la vicepresidenta segunda asegura que es una locura que en España los locales de hostelería estén abiertos a la 1 de la madrugada. Y esto, más allá de la coña, tiene dos lecturas. Una, se confirman las ganas que tiene Sumar y Yolanda Díaz por regular absolutamente todo, por ejemplo, lo que hacen con los alquileres. Y dos, vuelve a meter el dedo en el ojo del empresario y hasta del pequeño empresario español. Bueno, todo esto Díaz lo justifica, diciendo que el horario nocturno conlleva riesgos para la salud y que en este sentido deben respetarse los derechos laborales de los trabajadores. Por ejemplo, aumentando los sueldos cuando el trabajo supere las 10 de la noche. Obviamente los derechos laborales de los trabajadores deben respetarse, el horario nocturno debe retribuirse como tal. Bueno, hoy en nuestro tema del día salimos a la calle para comprobar cómo han sentado esta propuesta. Bueno, la ley básicamente estipula que cada ayuntamiento y cada comunidad autónoma pueden elegir en función del tipo de licencia que tenga el restaurante. En Madrid, por ejemplo, si el establecimiento tiene licencia de restauración, pero además de espectáculo, podría abrir hasta las 5:30 de la madrugada. Si es solo restaurante, debe cerrar como muy tarde a las 2. Pero esto no es igual en todas partes. Enseguida cogemos las maletas y viajamos por el mapa, pero antes veamos algunos datos. En pandemia, el sector que más aportó, 29.000 de los 100.000 nuevos afiliados, fue el turismo, basado sobre todo en la restauración. La hostelería mantuvo los ingresos mientras el comercio, por ejemplo, caía en picado. Quizás Yolanda Díaz debería centrarse en solucionar problemas como el paro, la formación, antes de poner coto a los que crean empleo y riqueza. La patronal del ocio y los espectáculos, España de Noche, lo ve como un tiro en el pie. Enrique Ortuño es dueño del restaurante El Coso, en Valencia. En su casa, la cocina cierra a las 12:30 de la noche. El cliente no se levanta de la mesa hasta que no termine de cenar. Claro, y cuando acaban es cuando cierran. Cuando ellos vienen aquí se liberan de todo eso. Nadie madruga, sí que extienden su horario y dicen ceno a la hora que los españoles cenan porque hay mucho que ver y tenemos más tiempo para ver y disfrutar. Se acomodan a nuestros horarios, disfrutan de nuestros horarios. Imagínese yo hoy en Valencia y en Fallas que a las 11 les digo que no pueden tomar unos churros con chocolate. ¿Qué hacemos con los miles y miles o millones de personas que vienen durante este mes a Valencia? Pongámonos en el caso de que esta propuesta llegara a buen puerto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en este restaurante? Bueno, pues honestamente esto es muy sencillo. Si a un trabajador le quitas una hora, cobra menos. Si a nosotros nos quitan una hora o nos quitan 2, pues ganaremos menos. Echaremos a la gente a la calle y así al final habrá más pobreza. Esa es la visión de Enrique, dueño de un negocio particular. Pero vayamos más allá. ¿Qué opina el sector? José Luis Izuel es el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. Esto se llama mear fuera de tiesto, ¿no? O sea, es algo que no es competencia suya, los horarios los regulan los ayuntamientos y si hay algún restaurante abierto a la 1 de la mañana es que hay clientes suficientes para mantenerlo abierto. No está generalizado. Algo que llama la atención de las palabras de Yolanda Díaz es que asegura que España tiene que parecerse a los países del resto de Europa. Sin embargo, conviene recordar que la hostelería española es envidiada en el mundo y precisamente en Europa. Lo que quieren es parecerse a nosotros. Se quieren españolizar.
la hostelería de España es envidia en el mundo. Toda Europa lo que quieren es españolizar su hostelería, quieren parecerse a nosotros y no al contrario. Y esto no tiene nada que ver ni con la calidad del empleo, ni con lo que se paga, ni con las horas extras. Las declaraciones de Yolanda Díaz se encuadran dentro del compromiso de Sumar por la reducción de la jornada laboral. Es una de las políticas pactadas con el PSOE, una reducción sin pérdida de salario que permitirá mejorar la conciliación. Esa es la base. Bueno, esta propuesta choca de frente contra eso, claro, ya que parte de esa conciliación supone salir a cenar. Oye, y que no te marquen los horarios. España es con mucha diferencia el país que más tarde cena de toda Europa, eso es cierto, y ojo, esto no es un problema, forma parte de nuestra manera de vivir. Somos una excepción en el continente, ya que en Noruega o Finlandia se empieza a cenar a las 4 de la tarde. Claro, esto es cuestión de las horas de luz. Cenar después de las 9 es algo bastante normal en España y además es algo con lo que estamos de acuerdo. Se siente, somos así. Sara Santos es presidenta de los Hosteleros de Santiago y nos atiende en esta linterna. Sara, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. A bote pronto. Esas afirmaciones, nada más y nada menos que desde una vicepresidencia del gobierno, ¿cómo te sonaron? Pues mal, como han contestado nuestros compañeros. O sea, en España tenemos un modelo turístico que es muy atractivo, la mejor hostelería, la mejor ocio nocturno, y esta oferta y actividad es lo que nos caracteriza. Entonces, pues, o sea, hay que luchar por esto, ¿no? Si tenemos estos horarios es porque hay consumidores. Y reducir esta jornada pues también se traduciría en una menor contratación. Uno de los argumentos es que hay que respetar los derechos laborales y no poner en riesgo la salud de los trabajadores. Supongo que esto es cuestión de turnos, de organización y de salario, ¿no? Efectivamente, sí. O sea, cualquier norma que ponga esto en peligro, pues es un rechazo, o sea, provoca un rechazo ya de primero. Y luego la vida nocturna da empleo. Y los horarios de cocina, en general, los establecen los empresarios y con ello una regularización específica para que cobren estas personas por los horarios que realizan, ¿no? Entonces, vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que la hostelería está creando muchísimo empleo. Si se reduce, perdemos. Eso está claro. Hay comercios que cierran muy tarde y nosotros estamos por detrás de estos horarios, con el interés de servir a toda la población, ¿no? La amplitud de horarios es muy importante para la gente que no puede ir antes. ¿Qué supone? De todas maneras, como decir... No, dime, Sara, sí. Nada, de todas maneras... que digo que esta es una decisión que corresponde a las administraciones locales y autonómicas. Sí, y aquí concretamente, efectivamente, disponemos de un convenio colectivo que así lo recoge. Uh-huh. ¿Qué supondría para el sector la obligación de cerrar antes? Imagínate, en vez de a la 1, a las 11. Pues muchísima pérdida para el sector y para los empleados que cobrarían muchísimo menos. Y se reducirían las jornadas, habría menos altas de trabajadores porque ya no harían falta. Claro. Entonces, pobreza. Y la última, ¿esto os has pillado por sorpresa o habíais oído algún tipo de sonido por algún lado? No, en realidad sabemos que quieren reducir la jornada, pero esto ha sido así un poco como una bomba, ¿no? Meterse con la hostelería, que precisamente somos los que más estamos ayudando a levantar el paro, pues no se entiende. La verdad es que no se entiende. Sara Santos, presidenta de los Hosteleros de Santiago. Gracias y suerte. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Acabamos de escuchar lo que piensan los hosteleros de Santiago de Compostela, pero vamos a viajar un poco más. Por ejemplo, allí cerca, en Asturias. En líneas generales rechazan la idea. En Asturias los bares, cafeterías, restaurantes y sidrerías tienen que bajar la persiana del negocio a la 1:30 en invierno, a las 2 en verano. Y esto de lunes a jueves, porque los viernes, sábados o vísperas de festivos la hora máxima es las 2:30. Todo el año. El presidente de la patronal hotelera de Asturias es José Luis Álvarez Almeida. Poco le preocupa a la ministra la economía española, poco le preocupan los trabajadores de este sector, que repito, trabajamos 1.800.000 personas, y poco le importan los suyos. Lo que le importan solamente es los titulares en prensa, y si quieren declarar una república venezolana con el modelo venezolano, pues yo creo que tienen que ir, por esa línea. Los hosteleros también rechazan el argumento de que en el resto de Europa cierran antes.
Juan Carlos Martínez de Siderías Tierras Tour recuerda algo que comentábamos antes. Nuestros horarios es valorado por los turistas. Sin duda, uno de los atractivos turísticos que ofrecemos en España pues es nuestro sector hostelero, y dentro de ese sector hostelero está la diversidad de horarios y la diversidad de oferta que podemos encontrar, pues eso, en el que podemos disfrutar desde gente que puede estar cenando en Oviedo a las 7 de la tarde o a la medianoche. Esto es lo que piensa el sector, pero ¿qué piensan los clientes? Bueno, antes de dejar Asturias hemos preguntado pues a algún asturiano. Tienen que tener libertad de poder abrir hasta cuando quieran. Soy partidario de los horarios abiertos, pero controlar los horarios de los camareros, que hacen 10, 11 horas diarias. Eso es lo que hay que corregir. Nosotros somos mayores y recogemos pronto. Me parece que hay que recoger antes. A mí me parece que cada uno tiene que tener la posibilidad de hacer lo que le parezca. De Asturias nos vamos a Castilla-La Mancha. Ojo, lo hacemos en tren porque el gobierno también pretende prohibir los vuelos nacionales cuando se pueda coger un tren. Bueno, Toledo, por ejemplo, una ciudad espectacular, sin duda. Su historia se remonta a la Edad de Bronce, pasando por la conquista romana, el dominio musulmán, los visigodos, el Reino de León. Es perfecta para una escapada de fin de semana en la que tomar una sopa de ajo, una perdiz estofada. La capital manchega cuenta con 3.300 bares y restaurantes. ¡Ojo! La región tiene más de 8.000 y ocupa el 8º lugar en la clasificación autonómica. El presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha, David Jiménez Sánchez, nos da su opinión. Me parece una falta de respeto más hacia nuestro sector, que no se ha puesto en contacto con nosotros, y me parece pues una limitación de nuestros derechos. Hemos demostrado que con 270.000 establecimientos que tenemos en toda España, hemos tenido 180.000 inspecciones de trabajo. Creo que nos están avasallando. Desde la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo nos aseguran, en Castilla-La Mancha, que sería imposible cerrar antes los locales, básicamente por un tema cultural español. Hemos pasado por Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, paramos en Madrid. En la Comunidad de Madrid hay cerca de 29.900 establecimientos, o sea, prácticamente 30.000 locales dedicados a hostelería. La mayor parte son bares, cafeterías, bares de copas. El resto se divide entre empresas de catering y restaurantes. Todos ayudan a consolidar la región, Madrid, como un referente turístico. Ayer, sin ir más lejos, conocíamos los datos de turistas internacionales que visitaron Madrid en enero. Casi un 18% más que en enero del año pasado. Ojo, de un año a otro, ¿eh? A los hosteleros madrileños también les hemos preguntado por este asunto. No estamos nada de acuerdo con su postura, ya que es un país en el que vivimos del turismo. Yo trabajo por la noche y no me gustaría trabajar hasta las 1 o 2 de la mañana. En Madrid, casi a cualquier hora, encuentras un bar, un restaurante o un local de copas abierto. Así que Gonzalo Zaballas ha cogido un micrófono y ha hecho lo que más le gusta, que es irse, pues eso, iba a decir de copas. Por lo menos ha ido a un restaurante. Gonzalo, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, la verdad es que siempre es un gusto venir a un restaurante, pero bueno, podríamos decir que en este caso el plato no es tan apetecible. Estoy en un local que se llama El Gran Barril. Está en la calle Goya, está en pleno centro de Madrid, para quien no lo conozca, es una zona que tiene muchísima actividad. Lo primero que he hecho al llegar aquí ha sido una cosa muy sencilla, contar las mesas que había. El restaurante ahora mismo tiene habilitadas 16 mesas, de ellas 7 están ocupadas y además van a ser 8 porque acabo de ver entrar a una pareja. Es decir, podríamos decir que la mitad de las mesas están ocupadas cuando son las 9:15 de la noche y estamos hablando de un martes de marzo. Lo siguiente que he hecho ha sido fijarme en si las mesas estaban empezando o terminando de cenar. Y te puedo decir que de esas 7, 8 que se acaban de sentar, podríamos decir que unas 4 están empezando o tienen un plato a medias. Por lo tanto, parece que van a tardar en salir. De hecho, lo primero que voy a hacer va a ser acercarme a molestar aquí a una familia, padre, madre y 2 hijas. Hola, buenas noches, en directo para la Linterna de COPE. ¿Cómo están? Muy bien. Veo que están aquí cenando. He visto que se estaban comiendo unos boquerones que tenían bastante buena pinta. ¿Cómo se llama usted? Vicente.
La vicepresidenta Yolanda Díaz ha hecho una propuesta que ha generado polémica. Ha dicho que los locales de España, la hostelería en general, tiene que cerrar antes. Normalmente están cerrando como a la 1, 2 de la mañana y ella propone que cierren a las 12. ¿A usted qué le parece? Porque claro, hay que tener en cuenta que normalmente los españoles nos sentamos a cenar entre las 9:30 y 10 de la noche, por lo tanto significa que terminas de cenar y poco vas a encontrar abierto después. Sí, en mi opinión, la verdad es que creo que es una seña de identidad el horario que tenemos en este país y que está muy bien reconocido en el mundo entero. Con respecto al tema de cerrar más pronto o más tarde, bueno, creo que también irá en función del momento y de la ocasión y del negocio, pero siempre se trata de llegar a un acuerdo entre lo que es el hostelero y los trabajadores, siempre y cuando se les compensa a los trabajadores, pero creo que siempre se puede llegar a un entendimiento y a un convencimiento, no a una imposición. Hablando de ustedes, un viernes, un sábado, que vayan a salir a cenar como han hecho hoy en familia o ya sea con amigos, más o menos ¿a qué hora se sientan a cenar? Pues puede variar, perfectamente podemos estar sentándonos a las 10 de la noche, también depende del horario, ahora en invierno pues podemos tentar un poquito más pronto, pero en verano no es la primera vez que cenamos a las 11 de la noche. Fenomenal, pues muchísimas gracias familia, muchísimas gracias Vicente, que aproveche la cena. Pues ya ves Ángel, esto es lo que opina Vicente, pero claro, esto también afecta a los hosteleros, directamente además, por eso me quiero acercar a Jonathan, que es el segundo maître del restaurante. ¿Qué tal Jonathan? Buenas noches. Buenas noches. Vosotros en este restaurante, ¿hasta qué hora soléis tener jaleo de gente todavía cenando y demás? Pues nosotros hasta las 12:30, 1 de la mañana, fácil. ¿Y esto cambia en fin de semana o entre semana lo mantenéis? Claro, entre el fin de semana sigue siendo igual, 1:30, a lo mejor 2. Aquí imagino que también habrá mucha gente que a lo mejor después de cenar se pase a tomar una copa o se pase a tomar un vino o algo así. Claro, incluso después de los conciertos que tienen en el Within Center. Claro, porque estamos en una zona que es muy cercana al antiguo Palacio de los Deportes, claro que sí. Pues Ángel, si te parece, te paso el testigo, le voy a poner el casco a Jonathan. Claro que sí. A ver, Jonathan, eso es. Pues ya te está escuchando Jonathan, Ángel. Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, a bote pronto, lo digo por lo que hayáis comentado en la empresa, en el grupo, que tenéis un montón de restaurantes y de locales en Madrid, ¿qué os pareció lo que dijo Yolanda Díaz? Muy desafortunado. Muy desafortunado. Me parece que esta señora ha hablado un poquito sin pensar. ¿Por? En torno a convenios y a todas las reuniones que ha tenido, yo creo que se las ha inventado un poco. Yo siempre digo que aprendí más periodismo en el bar de mi padre que en la facultad. O sea que vengo de familia de hostelería y sé lo sacrificado que es este trabajo tuyo y vuestro. La clave está en tener libertad de horarios, cumplir las normas y cumplir salarios y condiciones laborales, ¿no? Claro, siempre que se respetan las 12 horas entre servicios, da un poco igual que cierres a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. No afecta nada a la salud mental. Si se adelantara la hora de cierre, imagínate, me has dicho que a la 1 y hay veces que la gente se queda hasta las 2, fíjate los fines de semana, o cuando hay concierto en el Within, mira, el sábado que viene, por ejemplo, el concierto de Cadena 100. ¿Mantendríais el mismo nivel de ingresos si cerrarais a las 12, por ejemplo? No, imposible. Si la mayoría de los eventos terminan a las 11:30, claro, es más una medida disuasoria el hecho de cerrar a las 12. Nadie va a querer venir a cenar. Los extranjeros, es verdad, todos hemos viajado, seguro tú también, Jonathan. Te vas a Londres y a las 7 de la tarde están cenando. Te vas a Escandinavia, Dinamarca y están cenando a las 5 de la tarde. Pero cuando vienen aquí, ¿a qué hora cenan? Pues sobre las 8 de la tarde más o menos. O sea, que se adaptan un poquito a lo nuestro. Claro. En vuestro caso, ¿las horas nocturnas están pagadas? ¿Es distinto el turno de mañana que el de noche? Sí, las tablas salariales en torno a la nocturnidad están bien percibidas. O sea, la franja esa de 10 a 12 de la noche y luego de 12 de la noche en adelante sí que viene retribuido. No como pensaba la señora que podría ser o no. Ya. Y la última, ¿qué crees que piensan los clientes? Nosotros, los españoles, los que estamos todos los días entrando en el barril, por ejemplo. Yo creo que sí, tenemos que pensar quién se tiene que acostumbrar aquí, en la sociedad a la hostelería o la hostelería a la sociedad. Entonces yo creo que como sector privado es un poco lo que tenemos que ver, ¿no? O sea, estirarse piedras sobre su propio tejado. Jonathan, segundo maître de ese barril en la calle Goya. Gracias por atendernos. Suerte, amigo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Adiós. Gracias. Gonzalo,
¿Qué tal, Ángel? ¿Vas a pedir unos boquerones a los amigos de la mesa o te has sentado con ellos o cómo has hecho? No, me senté en una mesa al lado, pero es que están pasando por aquí bandejas de marisco y de paella y bueno, a lo mejor puede ser que tarde un poco en volver a la radio, pero bueno, será una cosa responsable. Bueno, más que tarde, puedes tardar si traes. Venga, si no traes nada, no vengas. Perfecto, cuenta con ello. Seamos sinceros. Si no vas a traer nada, si hay que venir, se viene, pero venir para nada, no venga. Es verdad, es tontería. Prometo dejar una esquinita y la llevo para allá, para la radio. Gracias, Gonzalo. Un abrazo. Hoy en nuestro tema del día hemos hablado sobre esa propuesta de Yolanda Díaz de adelantar el cierre en los negocios de hostelería. Ella piensa que la 1 de la madrugada es muy tarde. Es difícil que la propuesta llegue a buen puerto. De entrada no es quien para obligarlo, pero de ser así conviene preguntarse: ¿qué va a pasar con los negocios como los cines o los teatros? No te digo los locales que están al lado. ¿También se va a obligar a cerrar antes de la 1 de la madrugada la cartelera? El tema dará que hablar, pero de momento sirve como distracción, cuando menos, a un gobierno que va de charco en charco. De muchos restaurantes, no solo en Madrid, que terminada la cena se convierten en algo parecido a bares de copas y se alarga un poco la noche, y eso es riqueza y es un servicio con demanda, y eso crea puestos de trabajo y puestos y recaudación. No sé, sinceramente a veces pienso que se sienten en un gabinete los de Sumar, uno, el que le dice la más gorda, pues dice esta te la compro, y luego da una rueda de prensa. No sé si es forma de funcionar. La verdad es que no. Y luego hemos hablado, por así decirlo, de que eso no tiene ningún sentido, pero es que desde el punto de vista económico es un disparate. Otra cosa es que tengan que pagar más, que se haya convenio, pero desde el punto de vista económico es un tiro donde más duele. Si además es que no va a llegar a nada. Es una forma, yo creo, de generar polémica, a ver si Ayuso me contesta y con esto ya pues consigo algún titular, aunque sea malo, ¿no? Aunque sea mala publicidad, al menos es publicidad y protagonizo alguna portada. No, una vicepresidenta del gobierno, el ministro de Trabajo, no debería estar para estas cosas, pero parece que es la linde que ha cogido. Y ojo que hay medidas que sí dependen de su ministerio que son serias. Determinadas subidas del salario mínimo interprofesionales son necesarias y están bien, pero otras están dañando mucho a los jornaleros del campo, por ejemplo, que no, y empresarios y pequeños autónomos que no pueden pagar esas jornadas, incrementando la economía sumergida. En fin, hay consecuencias también económicas para determinadas ocurrencias, ¿no? Habría que medir un poquito más las propuestas. En fin, lo que comentábamos al principio. Sí, bueno, desde lo que teníamos que comer hasta no echar nata en el roscón, y ahora ya que no podemos cenar a las 12 de la noche. En fin, gracias, Jorge. Hasta luego. Te espero en un rato, chao.